reciclaje. Estamos grabando esta jornada, así que bueno, bienvenidos a todos. Estamos hoy compartiendo con ustedes esta jornada técnica de conexión reciclado, organizada por SEMPRE, como les decía, Compromiso Empresarial por Reciclaje, junto con Conexión Reciclado, y con el apoyo para todo este programa de Nestlé. Como muchos de ustedes saben, estamos en este ciclo de capacitaciones, en este contexto del proyecto de Nestlé, que lo estamos haciendo en 7 localidades de la Argentina, en Firmat, Santo Tomé de Santa Fe, Villanueva y Villa María en Córdoba, Magdalena y Vicente López y Moreno en Buenos Aires. Así que bueno, la verdad que todo lo que tenemos hoy es muy rico para compartir. Tenemos en esta oportunidad también participación de empresas de reciclaje de plástico. Así que bueno, vamos a comenzar. Si queremos podemos ver la siguiente. ¿Quiénes somos? Bueno, SEMPRE es Compromiso Empresarial para Reciclaje. Es una asociación civil compuesto por un grupo de empresas, y lo que hacemos es articular los actores públicos y privados con el objetivo final de subir los niveles, las tasas de reciclaje en toda la Argentina, y esto tiene que ver con capacitación y divulgación de conocimiento técnico en todo lo que tiene que ver con GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que hoy en realidad se llama GIRSU con 2 I, según la última guía de Ambiente Nación, porque es reciclaje inclusivo. Entonces, todas las acciones que nosotros apuntamos es a fortalecer los sistemas públicos, el conocimiento técnico, también hacemos inversión en equipamiento, y sobre todo estimular el consumo circular, es promover esta transición desde la economía lineal a la circular. Así que bueno, las empresas que forman SEMPRE están ahí abajo: Natura Cosméticos, Nestlé, Cervecería Quilmes, SC Johnson y Tetra Pak. Así que bueno, ahora paso la palabra a Macarena Marán, de Conexión Reciclado. Ahí, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ahí, no sé si podemos pasar a la próxima slide. Ahí va. Bueno, yo soy Macarena Marán, coordino el proyecto Conexión Reciclado. Este proyecto nació en 2014 y tiene como propósito acelerar la transición hacia una economía circular. Entonces, lo que busca actualmente es ayudar tanto a municipios, organizaciones, empresas a poder transformar sus residuos, sus productos o pérdidas en productos con impacto socioambiental. En un primer momento sí estuvo como más abocado a todo lo que era sus productos y residuos industriales, quizá en ese momento se conoce así. Desde el 2021 un poco ampliamos ese espectro y ahora tenemos bastante el foco en todo lo que es postconsumo. Ahí si podemos pasar una más. Perfecto, bueno, acá un poco lo que valoriza, como contaba recién, se abrió un poco el espectro, y antes estábamos en subproductos y pérdidas, y ahora tenemos el foco en los residuos postconsumo, ¿no? Para lograr la conexión que buscamos es básicamente poder conectar oferta y demanda de residuos, y para eso usamos 4 herramientas básicamente, que están en la próxima diapo. Por un lado mapeamos, o sea, entendemos, bueno, dónde está el origen de los materiales, dónde están esos materiales, y por otro lado, quiénes pueden reciclar esos materiales. Después buscamos la forma de conectar esas 2 puntas para que todos los residuos puedan transformarse y valorizarse y tengan una segunda vida. Le damos trazabilidad a todo esto. A través de reportes tenemos también un sistema de gestión donde aquellos que entregan material pueden hacer el seguimiento, y ahora también en la búsqueda esta como de ampliar el abanico de quienes pueden llegar a valorizar la cantidad de residuos que se encuentran, estamos incubando emprendedores de triple impacto. Dentro de esta conexión se generan estos espacios de divulgación, que son las jornadas técnicas, donde lo que se busca es, bueno, poder conocer a fondo una categoría de materiales. En este caso se selecciona el plástico, y que todos podamos entender, bueno, cómo nos conviene separarlo, cómo nos conviene acondicionarlo, cuál es la mejor manera de darle el mayor valor agregado para que después lo podamos comercializar al mejor precio. Y eso es un poquito lo que vamos a estar viendo en el transcurso de la jornada. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Nico Castex, que le va a estar haciendo esta caracterización y este análisis de los plásticos,
Y después, bueno, le vamos a dar paso tanto a Sonia Ecotécnica como a Leandro Jaime de LJ para que puedan contar un poco su experiencia y como los casos de éxito que son. Bueno, ¿cómo están? Hola a todos, a todas. Yo soy Nicolás Bacacastec, soy consultor de SEMPRE y también de Conexión Reciclado, así que casualidad en el que estoy en los dos proyectos. Trabajo con estas dos organizaciones en programas de reciclaje perdón, y economía circular para distintos actores, entre ellos gobiernos locales, empresas e industrias, plantas de reciclaje. Así que armé esta presentación para ver algunas características y algunos elementos a tener en cuenta a la hora de encarar la comercialización de los plásticos reciclables. Y bueno, la idea también es un poco quedar en contacto por cosas que puedan surgir más adelante en la operatoria de las plantas de separación o de los municipios o de las empresas que están acá en la charla. Bueno, la próxima. No, arrancamos un poco por las características del plástico, bastante difundidas y conocidas, pero nunca está de más. Los plásticos, por su composición, por sus características físicas y químicas, tienen gran resistencia a la degradación, lo que por un lado es un beneficio, porque es una característica que permite, por ejemplo, conservar alimentos, o la impermeabilidad de los plásticos le da muchísimos usos hoy en día en la industria. Pero por otro lado es un problema porque los residuos de los plásticos pueden perdurar siglos, pudiendo generar contaminación si no son gestionados adecuadamente. El plástico se fabrica a partir de combustibles fósiles, a partir de petróleo y gas. Estos son considerados recursos naturales no renovables, además de los problemas ambientales que están detrás de la extracción de estos recursos. Entonces, de ahí también radica la importancia de su recuperación, su reciclaje, la reducción en su consumo, el consumo responsable, entre otros. Como decía, están presentes en todos los sectores de la economía. En la industria alimenticia, como comentaba, mantienen los recursos, ¿no? Evitan desperdicio, conservan los alimentos. La industria automotriz, en la medicina, la construcción, la tecnología, indumentaria, agricultura, no sé, cualquier sector de la economía que pensemos, van a estar los plásticos ahí. Y esto también se da un poco por su relativamente bajo costo de producción en relación a otros materiales, hacen que su uso sea tan común, tan difundido. Tienen algo positivo, que tienen gran reciclabilidad, pueden fundirse y tomar nuevas formas. Estos son los termoplásticos, que son en general el 90% de los plásticos del mercado y los que nosotros generalmente estamos más acostumbrados a ver. Bueno, la próxima. Esto es un poco la clasificación, ¿no? El sistema de codificación de los plásticos, según hay una norma IRAM, que es la 13700. Esta información, estos cuadros son de Ecoplas. Así que esto no vamos a meternos en detalle acá, pero si después les compartimos la presentación, está buena que lo tengan, de cada plástico, cuáles son los usos más comunes que podemos ver en el mercado, ¿no? La próxima. Si estos plásticos son reciclados, generamos beneficios, ¿no? Entre ellos el ahorro de recursos. Como dijimos, los plásticos se hacen a partir de recursos naturales, como el petróleo y el gas, pero también se usa agua. También, obviamente, la energía que se utiliza en fabricar plásticos, desde resina virgen versus plásticos reciclados, es mucho menor, y también otros medios de producción. Disminución de los gases de efecto invernadero. Lo mismo, fabricar plástico a partir de material reciclado genera menos emisiones que hacerlo a partir de resina virgen. Ahí abajo, a la izquierda, hay un cuadrito que ejemplifica que para hacer PET a partir de material reciclado se emiten 67% menos de gases de efecto invernadero en relación a toneladas equivalentes a dióxido de carbono que fabricándolo de resina virgen. Obviamente, disminución de los residuos y la contaminación al estar evitando la generación de residuos. Obviamente, también la generación de empleo verde en la industria recicladora, que es tan importante. La próxima, por favor. Ya metiéndonos más un poco en la parte de comercialización, hay que tener en cuenta que los precios de los materiales plásticos dependen de varios factores, no son fijos, y pueden variar o suelen variar en función de cómo los comercialicemos. Un punto es la cantidad. Perdón, tengo un poco de tos.
No es lo mismo vender, obviamente, pocos kilos que un camión completo. El precio varía de acuerdo a la cantidad de plástico que tengamos para ofrecer, para comercializar. La limpieza del material, o sea, la suciedad, la humedad, influyen en la calidad del material y por ende también influyen en su precio. También si los materiales vienen impresos, ¿no? Se reduce su precio ya que hay que eliminar las tintas o se pueden utilizar solamente para hacer piezas de color oscuro, por ejemplo. La separación, cómo están clasificados, cómo están separados. Si vendemos, hay empresas recicladoras que compran lo que se dice en la jerga a barrer, obviamente varios plásticos juntos de distintos tipos, obviamente vamos a obtener un precio mucho menor que si hacemos una separación exhaustiva, que va a ahorrar tiempos y gastos en la industria, que lo va a reciclar, y obviamente sube su precio. También, por ejemplo, si lo que se compra es plástico de colores mezclados, solo se va a poder reciclar para obtener productos plásticos de colores oscuros, se limita la utilidad, digamos, o va a tener que hacer una separación después de la industria recicladora, porque lo que también no va a hacer que baje el precio. Una cosa distinta es si hacemos una separación por color, que vamos a obtener un precio mayor. El acondicionamiento va al tema de si van a estar enfardados o van a estar sueltos, qué acondicionamiento le vamos a dar al material, que obviamente también, como comentaba, varía el precio, y también suelen estar atados al precio del petróleo, al precio internacional del petróleo, que es uno de los insumos principales del plástico. La próxima. Bueno, hay acondicionamiento, como les comentaba. Esta información puede llegar a ser útil para quienes quieran empezar a recibir plásticos en una planta o están encarando el tema de la comercialización de los plásticos. Hay una norma IRAM, que es la 13.710, que trata sobre el prensado y enfardado de los plásticos, y habla de aspectos general, o sea, que tienen que estar libres de olores indeseables y materiales en estado de putrefacción, la calidad del embalaje, que tienen que estar cuando lo vamos a embalar, cuando lo vamos a prensar o enfardar, sujetado mediante sunchos de PET o de PP, o alambre de acero, que generalmente se le pone cartón. Cuando este es el caso, se suele descontar el peso del alambre y del cartón del peso del fardo a la hora de la venta. El almacenamiento, se recomienda que los fardos se almacenen en interiores o en exteriores cubiertos para prevenir la degradación UV de los rayos del sol, también para minimizar el contenido de humedad y de suciedad. Pero bueno, esto también está siempre dentro de las posibilidades de cada planta, de cada vendedor de plástico, y también de qué es lo que buscan los compradores y a qué arreglos pueden llegar en relación a esto. Y obviamente el contenido de materiales prohibido, no puede haber en el fardo otros materiales que no sean el que se va a comercializar. La próxima. Y bueno, ahora nos vamos a entrar un poco en los tipos de plásticos y sus características. Primero tenemos el PET, que es uno de los más comunes, que podemos encontrarlo en botellas de agua, que son las que más generación suele haber. Y acá vienen de distintos colores, y es muy importante su separación por color, porque varía el precio, como vimos anteriormente, si se mezclan. También dentro de esta categoría pueden entrar los sifones de soda. Estos suelen venir con un pico que tiene una arandela de aluminio, que hay que sacársela para no mezclar el metal con el plástico, que se puede desenroscar, se puede cortar. Las recicladoras suelen aceptar el sifón de soda con el plástico verde que lo recubre, porque tienen medios para separarlo después en el proceso de producción, ya sea por flotación o decantación. Pero también hay que verlo con cada comprador, digamos. Después están las botellas de aceite. Acá es importante no mezclar o no enfardar en conjunto las botellas de gaseosa o agua, de PET, lo que se llama cristal o transparente, con las de aceite. Porque el proceso de lavado de las botellas de aceite en la industria es distinto y tiene que hacerse por separado. Y obviamente las botellas de aceite, si bien son del mismo material que las de gaseosa de agua, por este tema tienen un precio distinto. Las botellas de leche blancas, las típicas, a lo mismo que las de aceite, tienen que estar separadas del resto. Y después tenemos algunos productos de PET que son de difícil comercialización, como son las bandejas de comida y los sunchos. Existen algunas industrias que los compran, pero como les dije, es un material que es difícil de reciclar. Hay las bandejas de comida y de PET,
y de PVC principalmente, y estos también complican muchas veces porque es difícil darse cuenta cuál es cuál, entonces muchas veces suelen mezclarse, lo que frena un poco el tema de reciclaje de estos materiales. Porque estos, en la industria recicladora, los dos se unen en agua, el PET y el PVC, entonces por los medios comunes, por ejemplo, de flotación no se pueden separar. La clave de la identificación más simple que se usa es doblar el plástico, doblar el material, doblar la bandeja, y si no se marca, es PET, y si se pone blanco en el lugar donde doblas, suele ser PVC. También hay muchos que van un poco más a fondo y queman una porción y huelen, y ya saben por el olor qué material es. El caso de los unchos es similar, suele haber de varios materiales, de PET y de polipropileno, y generalmente el blanco y verde suele ser el de PET. Estos dos materiales en la industria suelen usarse como lo que se llama de engorde de materiales considerados buenos, o sea, se usan para hacer rendir más otro material, que agrega un porcentaje de ellos, por eso el precio es más bajo, ¿no? En relación a los precios de referencia, que vamos a ver en los distintos materiales, hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Son precios calculados con industrias de la zona metropolitana de Buenos Aires, donde hay un mercado grande, por eso en el interior estos precios obviamente pueden llegar a variar. Además hay que tener en cuenta los costos de logística, estos son precios del material puesto en la fábrica. Obviamente los costos de logística, que suelen ser muy onerosos, cambian cuando el material es retirado por la planta. Y suelen descontarse obviamente del precio de venta. Bueno, la próxima, por favor. Ya, ¿todo bien? Ahí está. Bueno, basar es otra categoría que suele ser principalmente polipropileno, pero en la jerga se llama basar y está compuesta principalmente por estos plásticos que ven acá. Hay distintos plásticos dentro de esta categoría, por lo que una clasificación exhaustiva puede ayudar a obtener el mejor precio, digamos. También obviamente hay quienes compran todo el material junto, como se decía, a barrer, por un precio menor. Dentro de esta categoría tenemos sillas y mesas de jardín, que son de polipropileno. Los tuppers, por ejemplo, que usamos en nuestras casas, que también son de polipropileno. También puede haber de polietileno de alta densidad inyectado, lo mismo que habíamos visto para las bandejas. El polipropileno, si lo doblás, queda blanco, y el polietileno de alta, si lo doblás, se marca. Y también, obviamente, está el tema del olor al quemarlo. Es importante no mezclar, obviamente, estos dos tipos de plásticos. Después están los baldes domiciliarios, tipo las palanganas, y los baldes que usamos para lavar, que son de polipropileno. Los baldes de pintura. También, acá es importante que el contenido que haya tenido el balde de pintura sea pintura al agua. No puede ser ninguna sustancia sintética, digamos, porque eso hace que ya pierda su reciclabilidad. Entonces esto es a tener en cuenta en la separación de los baldes. Como vemos acá en los precios de referencia, donde dice tutti, es una palabra que suele usarse en la jerga para decir que vienen todos los colores mezclados, todos juntos, tiene un precio, y obviamente separado por color tiene otro. Bueno, la próxima. Dentro del polipropileno ya cubrimos bastante en la mesa anterior. Ahí Eugenio comenta algo del PP, que ahí después le vamos a consultar cuando hable, así también nos ayuda un poco con este tema. También dentro del PP tenemos las tapas de gaseosa, que las tapas de gaseosa son algunas de PP y otras son de polietileno de alta densidad, de PEAD. Pero bueno, en este caso sí pueden mezclarse por varias razones. Estos plásticos son como de alguna forma primos hermanos. Una de las razones es porque se funden a la misma temperatura, y después suelen usarse para piezas que no requieran una terminación perfecta, como caños, baldes de albañil, etc. O también las usan para mezclarlo con otros materiales como soplado, y pueden tener otras aplicaciones. Después tenemos el polipropileno bolsa y el film de polipropileno, que también hay film de polietileno. Y acá una de las claves para identificarlo es que el estrujarlo, al apretarlo, hace ruido. Entonces, a simple vista pueden parecer iguales, pero hay que buscar las claves de identificación para hacer una buena separación. Dentro del polipropileno está la rafia también,
que son los bolsones, que estos también muchas veces es dificultoso su reciclaje porque suelen tener un hilo que es de poliamida, que la industria, además de lavar el bolsón, la rafia, tiene que sacarle el hilo, y lo que hace obviamente que su precio disminuya. El hilo suele tapar los filtros de lavado y hay que cambiarlos seguido. Y bueno, y alguna problemática detrás de eso. Seguimos con la próxima, por favor. Bueno, polietileno de alta densidad, ya vimos algunos en las anteriores, pero tenemos el polietileno de alta densidad soplado, que le llaman de extrusión también, que tenemos las botellas, por ejemplo, de shampoo, de envases de producto de limpieza, bidones de lavandina, bidón de agua destilada, y hay una clave de identificación de este soplado, además obviamente en la numeración, que suelen tener una raya en la base del envase o del producto que corresponde al cierre del molde, digamos, como en la foto de la izquierda. Después tenemos dentro del polietileno de alta el polietileno inyectado, que suelen ser baldes y cajones principalmente, que a diferencia del soplado, en vez de tener una raya, suelen tener un punto de inyección, como en la foto de la derecha. Estos, si bien son el mismo material, también es muy importante no mezclarlos. Tienen características diferentes y no pueden mezclarse juntos, digamos, no pueden procesarse juntos. Bueno, el polietileno alta también está la bolsa camiseta. Esto siempre es un problema, o lo vemos muy común en algunas plantas de separación, porque hay industrias que no las reciclan, hay pocas industrias que las reciclan, el precio es bajo, es un material difícil de trabajar, viene de muchos colores. También suele usarse como complemento para estirar otros materiales, pero bueno, las plantas que los tengan y quieran buscar alguna opción, nosotros tenemos algunos compradores, tenemos información sobre esto y les podemos dar una mano con este tema. Seguimos con el próximo. Polietileno de baja densidad. Es el último que vamos a ver hoy de los plásticos que elegimos para ver en esta presentación. El más común que se ve es el film stretch, que suele usarse para el embalaje, ¿no? Empaque de productos electrónicos, entre otros, y varía su precio también, obviamente por el nivel de suciedad, por el nivel de humedad, si tiene etiquetas. Hay industrias que directamente solo compran el film de primera calidad, digamos, que está limpio. Después están las bolsas de polietileno de baja. Estas ahí no son las bolsas camiseta, tipo las camisetas que veíamos recién en la de alta, sino que son las típicas, como las bolsas de consorcio, entre otras. También podemos verlo en los envoltorios del arroz, del papel higiénico, de los pañuelos descartables. No es ese plástico que nos damos cuenta que es el de baja porque cuando lo estiramos tiene flexibilidad, es como elástico, digamos, y no hace ruido cuando lo estrujamos, a diferencia del otro. Y dentro de esta categoría también tenemos caños de agua y de riego. Los de polietileno baja suelen ser los caños de color negro. Y bueno, hasta acá llegó la presentación. Gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a los próximos oradores, que también son recicladores de plástico, y también van a poder orientarnos mucho sobre estos temas. Gracias, Nico. Creo que podemos dejar las preguntas hacia el final. Vale. La verdad que muy instructivo todo el detalle de los distintos tipos de plástico. Y bueno, también sabiendo que en las plantas de clasificación el personal que trabaja los distingue a ojo y con los dedos, todo una habilidad tremenda. Cuando uno está involucrado con esto, ya inmediatamente ve las diferencias. Bueno, vamos a pasar a la próxima sección donde va a compartir con nosotros Sonia Gutiérrez de Ecotécnica del Pilar, que es una de las industrias más importantes de reciclado de plásticos de la zona de la provincia de Buenos Aires. Así que te paso la palabra, Sonia, para que compartas con todos la experiencia de ustedes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nosotros reciclamos hace casi 30 años. Empezó mi papá con todo esto. Él en su momento vendía materia prima virgen, y un poco lo que se le cruzó por la cabeza a los 50 años fue que quería todo lo que él había puesto en el planeta, digamos, siendo parte del problema, se quiso pasar de bando y ser parte de la solución. Así que
en ese momento no se hablaba tanto de lo que era el reciclado, y bueno, yo también era chica, con 20, 25 años, nos pusimos ahí a la par con mi hermano también, a vender, pero bueno, en ese momento nadie quería saber nada con el reciclado. Te decías que era reciclado y te cortaban directamente. Nadie quería saber nada. Se relacionaba siempre con mala calidad, ¿no? Y bueno, básicamente lo más importante en esto es el lavado, que sea bueno, el lavado de los plásticos y que no estén mezclados. Y con eso sacás un producto de buena calidad que muchas veces se puede reemplazar el virgen directamente, o sea, sin mezclarlo, sin nada. Así que de a poco fuimos concientizando a nuestros clientes y ahora es como que vino toda una ola realmente que la gente se copa mucho más con todo lo que es economía circular, sustentabilidad y todo, así que estamos de moda. Sonia, avisanos si querés que avancemos con las diapositivas, por favor, porque tenemos una organización que estamos en distintas partes del país y del mundo. Está Lupe en Dinamarca, que se fue a vivir unos meses y es quien está pasando desde allá. Ah, bueno, sí, si querés ir pasando y yo voy contando un poquito. Yo la primera ya medio que lo conté, esa de que arranca que empezamos en 1990. ¿Se escucha bien? Perfecto. Si querés ponerlas las diapositivas. Ahí se está proyectando una nueva, no sé si llega a ver. Ah, Sí. Está silenciada, Sonia, ¿eh? No te escuchamos, Sonia, te muteaste. ahí está, perdón. Dale. No, que básicamente ahí lo que dice son los plásticos que nosotros reciclamos, que es polietileno y polipropileno. Podemos hacer también alto impacto, ABS, pero la verdad que es contraproducente para los costos nuestros, porque estar cambiando en la línea tanto de lavado como en la extrusión y todo eso, estar cambiando, es como que tenés un material mezclado en el medio que todo eso, al estar mezclado entre sí, ya no se puede recuperar, entonces se hacen muchas tortas, como decimos nosotros, o fideos, que sería una merma. Entonces, básicamente, el polietileno y el polipropileno, al ser compatibles entre sí, podrían llegar a mezclarse un poquito, ¿no? Obviamente siempre es mejor que se separen. Después, el polietileno, bueno, como contó un poco Nico, tiene varias aplicaciones. La inyección serían, no sé, cajones de cerveza, gaseosa, ahí está Quilmes, que tienen un montón de desechos de cajones también, todas las embotelladoras. Soplado sería todo lo que es botellas de lavandina, detergente. Bueno, soplado y extrusión más o menos van de la mano. Y después lo que es el polipropileno, acá está del lado del polipropileno el moldeo rotacional, que se puede hacer en polipropileno, pero es menos común, que son todos los, como decir, los tanques de agua, los juegos de McDonald's, todas esas cosas grandes y huecas se hacen por moldeo rotacional, como un huevo de Pascua. Lleva un proceso más que el polietileno, en vez de venderlo en grumos, se vende pulverizado. Lleva un proceso adicional que se pulveriza, se hace como polvito. Y bueno, eso sería el moldeo rotacional o rotomoldeo. Y después, bueno, compresión, que es una aplicación bastante noble porque es como que se aprieta y podés mezclar plásticos sin ser contaminados. Bueno, acá más o menos cuenta un poquito
nosotros le compramos básicamente a las municipalidades, le compramos también a los depósitos, bueno, no a los carritos en sí, los que llevan 2-3 kilos, pero si lo quieren dejar en la puerta lo dejan, no hay problema. Reciclamos alrededor de 150 toneladas por mes, 150.000 kilos, y estamos comprando una máquina para llevarlo a 200, 250. Así que lo importante acá es ponerle onda al postconsumo, o sea, que todos nos concienticemos y que ya mismo desde las casas, para poder nosotros tener más cantidad de material, porque eso pasa mucho, que no se consigue tanto plástico. Bueno, espera que volverme para atrás, que ahí me salté una parte, que nosotros lo compramos a veces, como dijo Nico, al barrer, que quiere decir que te vienen baldes, palanganas, juguetes, botellas, todo, y lleva mucha clasificación, porque entra a la fábrica, de ahí se separa por tipo de material, botellas con botellas, a la botella se le saca la etiqueta, se le saca la tapa, a su vez la tapita se separa por color, la botella se separa por color, o sea, lleva muchísima mano de obra, a no ser que lo compres prolijo, que son los menos, ¿no? Los que te entregan por color. Generalmente se dice tutti, que son todos colores mezclados, y bueno, se lava, primero se muele en realidad, después se lava, se seca y se extruda. Ahí dice lo de la molienda, se lava en 3 bateas, bueno, ahí se ve la extrusora, que sería una máquina que básicamente lo que hace es derretir el plástico y mezclarlo. Y ahí se le ponen algunos aditivos para mejorar la calidad, o por ejemplo, no sé, si vos querés que vamos a utilizar el rotomoldeo, que es el polvito azul que se ve abajo, ¿no? Para hacer algunos muebles que quedan expuestos al sol y todo, se lo aditiva con UV, y para que dure más años. Yo tengo unos muebles en la fábrica que los tengo hace 8 años y nos... bueno, ahí están los colores que hacemos y ahí están los clientes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí están los colores que hacemos, cómo se separan los tipos y los colores, y bueno, si querés pasar la próxima. Eso era lo que yo les contaba, materiales de rotomoldeo, se hacen los tanques de agua, los baños químicos, los juegos estos de los chicos, bueno, ahí se ve una reposera, unas vallas. ¿Querés pasar a la próxima? Bueno, esto es inyección, polipropileno. Lo que hablábamos, ¿no? Puede venir de tapitas de gaseosa, por ejemplo, y se vuelve a utilizar en todas estas cosas, o puede venir del mismo bazar, se clasifica por color y se hace de vuelta balde, palanganas, tachos de basura. Cuando el color está medio pelo, en la extrusión, o sea, cuando se mezcla y se derrite, se le puede poner un máster, por ejemplo, ese tacho de basura que se ve ahí, o este azul así vivo, es porque quizás el color era clarito y vos con el máster lo levantás y lo pones un color vivo de vuelta, ¿no? Bueno, ahí ya estamos, me parece. Perfecto, muchas gracias, Sonia. Súper, obviamente visitar la planta es otra impresión, pero bueno, todas las imágenes que nos mostraste son bien ilustrativas de los distintos tipos que hay de plásticos y posibilidades. Como les decía antes, al final de todas las presentaciones vamos a tener un espacio para conversar y preguntas. Yo ya estoy anotando, así que les pido a todos también o que las manden por chat o que las anoten y después de la siguiente presentación conversamos.
Bueno, ahora es el turno de Eugenio De Marchi, que representa a la recicladora LJ, así que bueno, nos va a contar sobre toda su historia y toda su capacidad técnica para el reciclaje de plásticos. Buen día, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, a ver, un segundo. Bien. Bueno, les cuento. La empresa LJ tiene una antigüedad de 10 años en el negocio digamos, en el rubro del reciclado de materiales. Esto surge originalmente como una respuesta a canalizar los materiales que se recolectaban en la localidad, porque la empresa comienza, digamos, logrando la licitación del servicio de recolección de residuos de la localidad donde está la empresa, que es Totoras, en la provincia de Santa Fe. Entonces, a partir de esa recolección y de la iniciativa conjunta, digamos, de la empresa con la municipalidad, en la separación de los residuos, básicamente al principio residuos domiciliarios, se comienza con el trabajo de clasificación, separación, para el posterior reciclado de las distintas corrientes, de los distintos residuos. Actualmente la empresa trabaja con varias corrientes. Nosotros estamos habilitados por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe para trabajar con diferentes corrientes. Un poco lo que mostraba, las distintas corrientes son esos tipos de materiales que mostraba Nico en el gráfico, de orgánicos, que es casi el 50%, cartón, vidrio, papel y, bueno, y plásticos. En algunas de esas corrientes nosotros lo que somos básicamente almacenadores, o sea, recibimos el material, se clasifica, se acondiciona y el material se vende en el mismo estado, básicamente en el mismo estado en que se recibe, solamente que clasificado y acondicionado a las distintas industrias. Ese es el caso del papel, del cartón, del vidrio, por ejemplo. Y en el caso del plástico puntualmente, nosotros somos operadores, digamos, o transformadores, y ahí en esa categoría corremos algunos procesos industriales que son, digamos, con algunas variantes similares a lo que explicaba recién la gente de Pilar, ¿no? Yo lo que quería, digamos, el comentario que quería agregar es que dentro de los distintos tipos de materiales, justamente los plásticos, genéricamente hablando, son los materiales que en el proceso de reciclado mayores posibilidades presentan, pero al mismo tiempo, y por la gran variedad de distintos tipos de plásticos que hay, mayor complejidad, ¿no? Mayor complejidad en el tratamiento, y por eso es tan importante el tema de la separación lo mejor posible en origen. Nosotros lo que hacemos con los plásticos, nosotros trabajamos con distintos tipos de plásticos, un poco lo que comentaba Nico, el PP, que es, como decía, sillas y mesas de jardín, baldes plásticos y otras cosas. Ahí yo, la aclaración que le hacía a Nicolás cuando él presentaba, es que las sillas y mesas de jardín son un material distinto porque es lo que se llama PP con carga. Entonces eso debe ser tratado por separado que el PP, por ejemplo, de un balde de pintura. Esa carga es la que le da la rigidez, digamos, al material, que permite, digamos, hacer una silla y que una persona se siente arriba y la silla no se doble, ¿no? Las patas no se doblen. Después trabajamos con, bueno, en todos esos materiales, el PP, el soplado. Soplados son, como decía quien presentó antes de mí, las botellas, básicamente las botellas de lavandina. Lo que hacemos con eso es, se clasifica por color,
Muchas veces viene clasificado, a veces no. En los casos que no viene clasificado hay que clasificarlo. Eso requiere una mano de obra, bastante, digamos, trabajo de manual. Se lo pasa por unos molinos que lo muelen, y después se lo lava. Por ejemplo, este tipo de, después de haberlo pasado por los molinos y lavado, este es el tipo de material que se logra. En este caso es un material mezclado de distintos colores, y esto es lo que después se incorpora a los distintos procesos productivos de las distintas industrias que hacen inyección de plástico. Nosotros hacemos algo de inyección de plástico y algunos de algún tipo de productos similares, palanganas, palitas para levantar la basura, barrehojas, etc. Y, por ejemplo, con el material digamos, el más mezclado, el de peor calidad, por así decirlo, que es el que más cuesta introducirlo en procesos industriales para productos finales, para nuevos productos finales, se lo destina a determinados usos que no requieren o que admiten, digamos, ese tipo de material, como puede ser, por ejemplo, un balde de albañilería, o también nosotros hemos vendido y vendemos algún producto así reciclado de lo peor que queda, digamos, por así decirlo, para incorporarlo al centro de eso que se llama maderas plásticas, con que se construyen, por ejemplo, los decks plásticos. En vez de usar madera, se hacen decks con materiales plásticos. Bueno, hay industrias que lo hacen todo con el mismo material, pero hay industrias que tienen la capacidad de incorporar en el centro, digamos, de la tabla, entre comillas, porque es una tabla plástica, ¿no? En el centro de la tabla un tipo de material, y el revestimiento, la parte exterior, con otro tipo de material de mejor calidad, que le da una buena terminación, un buen acabado. Pero bueno, esa capacidad permite incorporar en el corazón, digamos, de cada tabla un material que es difícil darle algún otro destino. Y en el caso, digamos, nosotros trabajamos en procesos industriales, les decía, hacemos algo de inyección y trabajamos fundamentalmente en lo que son genéricamente denominados plásticos blandos, que es lo que se mencionaba antes, como por ejemplo film stretch. En ese caso, nosotros lo que hacemos, además de la clasificación, el lavado, se hace el peletizado también, o la extrusión que mencionaban anteriormente, y con ese material, con parte de ese material, se fabrican, por ejemplo, bolsas de residuos. Nosotros estamos en una zona, en la provincia de Santa Fe, en donde, además del material, digamos, post-consumo de domiciliario, tenemos acceso y recibimos bastante material, digamos, de las actividades relacionadas al sector agropecuario. Entonces, por ejemplo, nosotros en LJ trabajamos con lo que es el reciclado del silo bolsa. Yo no sé si la gente digamos, si toda la gente, todas las personas saben lo que es el silo bolsa, pero es el material que se usa para hacer esos chorizos blancos que se ven en el campo, en donde se almacenan granos o forraje para los animales. Ese material, ese silo bolsa, una vez que se vacía, digamos, que se consume el material, ese material es un material bicapa, porque es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Con ese material se trabaja, se lo muele, se lo lava, y termina ese material formando parte de bolsas de residuos, ya sea bolsas de residuo domiciliaria, la chiquita de 60 centímetros por 45, o bolsas de residuos de consorcio. Por ejemplo, acá yo tengo una bolsita con ese material, silo bolsa, lavado. En este caso está molido, este no está peletizado, pero es un molido fino que, si el material es bueno, tiene buena calidad,
se puede incorporar al proceso de inyección de la bolsita sin necesidad que esté peletizado. Acá se ve todo negro, porque bueno, obviamente el color negro predomina y termina siendo todo el material negro que termina en las bolsas de residuos. Y ahora estamos con un proyecto de incorporar a nuestros procesos, digamos, productivos de economía circular, en realidad estamos en proceso de evaluación del proyecto, incorporar hornos para trabajar con rotomoldeo, que es otro, digamos, los materiales es otro tipo de plástico, digamos, básicamente lo que difiere, como explicaban anteriormente, es en el proceso, digamos, industrial para la construcción de distintos tipos de productos. Nosotros, en el proyecto este que estamos evaluando, la idea es enfocar ese proceso industrial a fabricar justamente campanas de separación, contenedores de esos de 1000 litros que se ven, digamos, en la ciudad donde se depositan los residuos, y tarros de residuos más chicos, no para uso domiciliario, pero sí, por ejemplo, para uso de municipios en espacios públicos, espacios verdes, etc. Ese es el proyecto que estamos analizando para poderle, digamos, agregarle valor a todo el producto de todo lo que es el plástico de rotomoldeo, que también nosotros recibimos en nuestra planta, lo clasificamos, lo molemos, bueno, pero actualmente lo estamos vendiendo justamente a la industria de rotomoldeo, que lo hace polvo y después lo vuelve a reutilizar. La idea es poder en esa corriente, en esa línea, integrarnos para adelante y llegar a fabricar nosotros nuestros propios productos terminados de rotomoldeo con material reciclado. Bueno, en resumidas cuentas, digamos, eso es a grandes rasgos todo lo que hacemos. Como les decía, después en el resto de las corrientes se hace un trabajo de clasificación, de separación, pero no directamente, digamos, de procesos industriales. Ahí incluyo el vidrio, como les decía, papeles y cartones, Tetrabric, Tetra Pak, digamos, el Tetrabric, que es el envase del Tetra Pak, y bueno, y algunas otras cositas. Excelente, Eugenio, muchas gracias por contar todo el proceso que llevan adelante. Creo que nada, es muy rico y muy desafiante todo el trabajo de reciclado. Si bien el plástico es un material muy noble que permite muchas posibilidades, los desafíos del tratamiento post-consumo es muy diferente al post-industrial por cómo se reciben y cómo se tratan antes los materiales, están más sucios o no. En ese sentido quería, bueno, romper un poco el hielo y hacerle algunas preguntas a Sonia y a Eugenio, y por favor súmense los que quieran. La primera pregunta está relacionada con que hay muchas plantas de clasificación en el país que tienen molinos propios con el objetivo de mejorar, digamos, el transporte, hacerlo más eficiente. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a este proceso que hagan las plantas de clasificación, que ustedes reciban ya molido algunos de estos materiales? Bueno, arranco yo, después que siga Sonia. Mirá, en el caso nuestro, a ver, nosotros justamente una de las tareas que llevamos adelante en nuestra planta es esa, ¿no? Es el molido y el lavado de los materiales previa clasificación. A nosotros nos han consultado incluso algún municipio que llevan adelante programas de separación de residuos urbanos o domiciliarios, y que nos venden esos materiales, digamos, clasificados. Nos han consultado por
la posibilidad de incorporar ellos en cada municipio algún molino para ir un pasito más adelante, ¿no? y llevar adelante ese molido de los materiales. Digamos, nuestro comentario, o el comentario que yo puedo hacer, es que hay que tener en cuenta que digamos, para tener un molino en marcha y que eso realmente termine siendo, digamos, un agregado de valor y no que termine siendo un dolor de cabeza, hay que tener una escala lo suficientemente grande como para que ese molino pueda trabajar una buena cantidad de horas al día. Y sobre todo teniendo en cuenta que, porque digamos, uno dice, bueno, este molino, voy a poner cualquier número, pero para que sirva como ejemplo, ¿no? Qué sé yo, este molino tiene la capacidad de moler, no sé, 500 kilos por hora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, 500 kilos por hora, por 8 horas me da 4.000 kilos, por, no sé, 20 días a la semana, al mes me da 80 toneladas. Entonces, uno dice, bueno, che, en este municipio se juntan 80 toneladas de plásticos. Con lo cual, uno puede, en ese análisis inicial básico, dice, che, esto da. Ahora, lo que pasa que esas 80 toneladas son de un montón de diversos tipos de plásticos y no lo puede meter todos juntos. Entonces, es decir, bueno, cuando tenés que empezar a poner el molino a funcionar, procesar un plástico, parar el molino, limpiar el molino para que no se contamine con otro plástico, eso, digamos, necesitas volúmenes mayores, mucho más grandes que el simple cálculo ese, como para que se justifique llevar adelante ese tipo de actividad. O sea, tenés que tener mucho volumen por tipo de material. De hecho, nosotros en nuestra planta tenemos varios molinos y están como en líneas de producción distintas, lo que nos permite no tener que andar limpiando el molino porque se cambia de material. O sea, hay que tener muy en cuenta la cuestión de la escala. Gracias, Eugenio. Sonia, ¿tenés algún comentario desde tu lado sobre esta pregunta? Estás muteada, ¿eh? Sí, ahí está. No, que nosotros tratamos de hacer con gente nuestra de la fábrica que hace, no sé, 20 años que trabajan, tratamos de hacer con ciertos municipios el trabajo de explicarles bien cómo se clasifica, cómo se separa, qué va con qué y todo eso, porque la verdad que cuando te lo muelen, si lo saben clasificar bien, se ahorra un montón de espacio. Entonces, a nosotros la verdad que nos viene bien siempre y cuando no esté contaminado, que hagan las cosas a conciencia y esté supervisado por gente que sabe. La verdad que se puede hacer, se puede. Si uno lo quiere hacer, se puede hacer. Y viene bárbaro, porque en un camión que cargaba, no sé, 4 toneladas, te van a venir 8 molidas. Entonces, rinde un montón. Pero bueno, es eso, ¿no? Que tienen que saber qué va con qué. Perfecto, sí. Sí, Justamente, eso adhiero a lo que dice Sonia, porque digamos, cuando uno recibe materiales mezclados, enteros, por así decirlo, requiere un trabajo de separación, digamos, muchas horas hombre de trabajo manual, pero es posible hacerlo. Si el material mezclado se muele, y ahí ya no se puede separar más. Ahí después tenés que entrar a buscar qué destino le podés dar a ese material, si podés con ese material, como yo les mencionaba antes, bueno, si bueno, esto no sirve para otra cosa que para fabricar baldes de albañil, o no sirve para otra cosa que para el corazón de las tablas estas de madera plástica. Y por supuesto eso tiene consecuencias, digamos. Primero, una cuestión de volumen, decir, bueno, ¿cuánto material uso para esto? Y después, por supuesto, su
correlativo, correspondiente castigo en el valor por kilo, por tonelada, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de la logística, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista de la logística, es una ventaja enorme. Perfecto. Entonces, como conclusión, es beneficioso en cuanto a la reducción de volúmenes, pero siempre y cuando no haya contaminación de distintos tipos de plásticos, porque eso le baja el valor finalmente, ¿no? Sí, y como yo decía, el tema de las escalas. Tal vez en los municipios del AMBA la escala es mucho más fácil de lograr que en la zona donde estamos nosotros, ¿no? Por una cuestión de cantidad de población y consumo. Perfecto. La otra pregunta a los dos está referida a cómo es el proceso cuando ustedes reciben, olvidémonos de lo molido, sino ya los envases o materiales que vienen en fardos, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de la recepción, de verificar que el material está ok y en relación a los valores que pagan por cada uno de esos materiales? Si nos pueden compartir eso. ¿Quién empieza? Bueno, Sonia, tiraste la primera piedra. Bueno, nosotros, como te decía antes, lo que hacemos es tratar de educar y vamos al lugar, ya sea un depósito, a la municipalidad, todo eso, y si no podés llegar a comprarte un molino porque no tenés la escala, como decía Eugenio, lo que hacemos por lo menos es tratar de que tengan una enfardadora. Entonces ahí, ya con la enfardadora, bueno, se apretuja todo el material y entra más. Así que bueno, por lo menos una enfardadora es recomendable si no llegas al molino todavía. ¿Y cuál era la otra pregunta? Cuando reciben esos fardos, ¿cómo verifican que los materiales es de acuerdo a lo que les enviaron y cómo afecta eso al valor que pagan por cada fardo o por kilo o tonelada? No, generalmente en la fábrica es visual, ¿no? Si vos compraste botellas separadas por color, y bueno, te tienen que venir separadas por color. Si compraste sin tapa ni etiqueta, tienen que estar bien peladitas, digamos, amarillitas o blancas o lo que sea, se ve, es visualmente. Ahora, si vos compraste tutti con tapas y etiqueta, y bueno, todo el laburo se hará en casa, ¿no? Eso es así. Lo ves. Hay cosas, obviamente, en bolsones, cuando traen molido, que ahí sí no podés exactamente darte cuenta si te lo contaminaron. Por eso que es tan complicado trabajar con gente que muela en un principio, porque cuando empiezan a contaminar las cosas, hay plásticos, como te decía antes, que no son compatibles entre sí, y bueno, si se dan cuenta que hicieron macanas, capaz que lo ponen y arriba está toda la molienda buena y vos no te das cuenta. Pero generalmente cuando nosotros trabajamos con gente que tiene molinos y que muele, es porque sabemos que lo hacen bien, si no, no. Excelente. Eugenio. Bueno, agregando un poco lo que decía Sonia, el tema de las enfardadoras o de las prensas, digamos, como llamamos nosotros, nosotros tenemos un programa para justamente facilitar el acceso a las prensas por parte de distintos municipios o comunas, en donde nosotros le proveemos la prensa en comodato por un determinado periodo de tiempo, a cambio de, bueno, digamos, de la exclusividad en la recepción de los materiales que el municipio recupere, separe y prensa, ¿no? Entonces eso nos permite tener una mejor bueno, la clasificación y una mejor logística por este tema, digamos, que obviamente no es lo mismo traer material suelto, que traes mucho aire, que traer fardos. Y bueno, y eso nos permite mejorar la logística y además tener, digamos, un flujo continuo de los distintos tipos de materiales.
Con respecto a la recepción en planta, lo que nosotros hacemos en lo que tiene que ver con los plásticos, igual que mencionaba Sonia, es visual. Se controla, digamos, qué material llega, si el PET que viene es todo cristal o está bien clasificado. Lo que nosotros tenemos es una lista de precios, digamos, en donde tenemos identificados los distintos tipos de materiales con sus distintos precios. Entonces, si te llega un producto que aspira a ser qué sé yo, PET cristal, pero tiene mezclado de otro tipo de colores, lo que nos queda por hacer es bajarlo de categoría y tomarlo como PET mezcla o PET color. Y bueno, por supuesto que se recibe igual, pero tiene un precio diferente. Eso a veces genera alguna ida y vuelta con algún municipio, pero en general los municipios con los que trabajamos trabajan bastante bien. Lo otro que hacemos nosotros en cuanto al control de calidad al momento de la recepción, en el caso del papel y el cartón, además de la inspección visual, por si es cartón, si es papel blanco, si es papel de revista, papel de diario, otro tipo de papel, es el control en el caso del papel, no de los plásticos, exclusivamente en el caso del papel y el cartón, es el control de humedad. Que eso sí se hace con un humedímetro, y digamos hay una tolerancia, que en términos generales es del 11%, digamos hasta el 11% de humedad no se le aplica ninguna merma. A partir del 11% de humedad, lo que excede el 11% de humedad se le hace la merma correspondiente. Y después, bueno, otra cuestión en donde nosotros a veces hemos encontrado alguna dificultad, en el caso de cuando se trata de basar molido o plástico tutti molido, básicamente, fundamentalmente el basar. En el basar entra todo el plástico que no entra en otras categorías, entonces ahí van a parar restos de juguetes, por ejemplo, de otro tipo de cosas, y ahí hay que ser muy, muy cuidadoso porque eso suele venir con contaminantes metálicos, alambrecitos, tornillitos, y ese tipo de cosas después es rechazado. El material en esas condiciones es rechazado automáticamente por las industrias porque eso no lo pueden consumir porque les complica el proceso productivo, les tapa las inyectoras, etcétera, etcétera. Perfecto. No sé si contesté las preguntas, no me acuerdo bien cómo eran, pero bueno. Sí, iba justamente referido a eso, justamente porque la calidad de lo que se envía desde las plantas tiene que verificarse y que no haya, como también decía Sonia, ¿no? Si es transparente, que haya colores mezclados o los materiales vengan muy sucios y bueno, cómo eso afecta al precio. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede abrir micrófono y preguntar. Esta es la Después, oportunidad. perdón, una cosa más que quería aclarar, por ejemplo, que es un caso particular nuestro, digamos, de la actividad nuestra, digamos, de la actividad de la planta nuestra, el tema del silo bolsa. El silo bolsa obviamente siempre viene algo sucio, pero bueno, forma parte, digamos, por algo es un material reciclado y no virgen, ¿no? Pero hay veces que recibimos silo bolsa que la mitad es basura, tierra, resto de plantas, hoja podrida, y la mitad silo, porque viste, en el campo, según quién, hay gente que después de usado lo barre, lo dobla y lo guarda, digamos, en un lugar en condiciones como para después ser recogido y utilizado casi sin hacerle más nada. Qué sé yo, gente que como te digo, una vez vaciado el silo bolsa, lo abre, lo barre, lo dobla y lo guarda en un piso de cemento. Y tenés otros casos en donde así como se terminó de vaciar, se lo hacen en un bollo y lo dejan en un lugar del campo con piso de tierra, donde le llueve, donde se hace barro. Entonces después cuando vos vas a cargar,
lo encaran con la pala cargadora, y ahí va todo, ¿viste? Va tierra, va barro, van plantas, van... entonces eso, digamos, por supuesto, ahí también se aplican mermas, ahí se aplican mermas muy, muy importantes, ¿no? Además del trabajo que implica después limpiar eso antes de meterlo, porque si bien el silo bolsa se lo muele y se lo lava, no podés meter en el molino y en la lavadora así como llega, porque es una bola de barro. Perfecto. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? María Laura de Villanueva. En realidad quería hacer una pregunta respecto a la rentabilidad de este tipo de emprendimientos, porque, bueno, muchas veces acá nos han desacreditado un poco el tema de la venta de reciclado, digamos, o el dedicarse a este tipo de rubros por el tema de la rentabilidad. Eso, digamos, quería saber si podían comentar algo al respecto. Bueno, a ver, María Laura, como yo te decía, en el caso nuestro, nosotros hace 10 años que estamos en esta actividad y bueno, al menos hemos sobrevivido. Por supuesto que la cuestión de la rentabilidad tiene en esta actividad, digamos, tiene algunos factores o algunas variables que hay que tenerlas bien presentes, digamos, tenerlas bien identificadas cuáles son, justamente para no terminar mal. Un tema importante para nosotros retiramos mucho material en origen, entonces un tema importante para nosotros es, digamos, un factor clave es el tema de la logística, ¿no? Si vos traes material en malas condiciones porque está sucio, porque está mezclado, por lo que fuere, y además lo traes a granel, es como que si uno analiza eso desde el punto de vista del negocio, y te tienen que dar el material y ponerte plata arriba para que se lo retires, porque hoy con el costo logístico, fundamentalmente con el costo del combustible, de las cubiertas, del mantenimiento de un camión, etcétera, etcétera, eso es un tema muy delicado. Entonces, por eso es importante traer material prensado o enfardado y que la separación en origen sea buena. Y después también depende mucho el valor de los productos, digamos, que nosotros logramos. Tiene mucho que ver, está muy relacionado con el precio del plástico virgen y por ende con el precio internacional del petróleo. Entonces, y después tenés situaciones, digamos, y después tenés que tener una espalda como para poder esperar determinado material que vos tenés, tenerlo acopiado hasta que aparezca un comprador al cual le sirva el material, esté dispuesto a comprarlo y pagarlo. Porque a veces vos generás un material, nos pasa a nosotros, en donde generamos un determinado tipo de material y bueno, y ese tipo de material en un determinado momento no tiene compradores a la vista. Entonces, bueno, hay que esperar que aparezca ese comprador. ¿Fue contestado? Ahora, después, por ejemplo, hay materiales que, así como te digo esto, digamos, también te puedo decir que hay materiales que tienen comprador siempre, ¿no? El desafío ahí es lograr una buena calidad y un
un volumen suficiente como para atender esa demanda. Bien, gracias, gracias. Interpreto que es crucial entonces el tema de la educación y de la capacitación, ¿no es cierto?, de donde se significa en origen. Bien, muchas gracias. Gracias, María Laura, Eugenio. ¿Algún otro tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra idea para aclarar? Si no, yo sigo preguntando. Bueno, aprovecho entonces. Entiendo que tanto Ecotécnica como LJ reciben desde lejos, desde otras provincias, materiales. Obviamente, Eugenio, hablabas de que recibís todo tipo de materiales. La pregunta es si algún material que reciben no lo tratan ustedes, o mejor dicho, reciben materiales que ustedes no tratan, como por ejemplo vidrio, metales, etcétera, y después ustedes se lo dirigen a otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas localidades es importante consolidar un envío por logística y a veces no lo llenan con todo plástico, ¿no? Quería saber si tienen experiencia, Sonia y Eugenio, en este tipo de situaciones. Sí, nosotros sí, como les comentaba, a ver, cuando decís nosotros trabajamos con todo tipo de materiales, no todo, pero una amplia gama de materiales, siempre hablando de materiales no peligrosos, ¿no? O sea, aclaro esto porque, por ejemplo, nosotros no recibimos ni procesamos material plástico proveniente, por ejemplo, de bidones de agroquímicos. Lo que nosotros en ese caso puntual sí hacemos es, nosotros tenemos un vehículo habilitado para el transporte de residuos peligrosos, pero solo para el transporte. Esa es una habilitación diferente, no la da, al menos en la provincia de Santa Fe, no la da el Ministerio de Ambiente, sino que la da la Secretaría de Transporte de la provincia. Nosotros tenemos un camión habilitado para el transporte de residuos peligrosos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros estamos habilitados para retirar bidones de agroquímicos u otro residuo peligroso y entregarlo en aquellas plantas que estén habilitadas para trabajar con ese tipo de materiales. Con respecto a los que sí trabajamos, un poco, bueno, si bien no es el foco de nuestro negocio, sí, forma parte de esto que vos decías, Sergio, de darle a una comunidad, a una comuna, a un municipio, la solución completa y retirarle todo el material que ellos separan. En el caso típico es del vidrio, por ejemplo, que nosotros lo recibimos, lo acopiamos en un lugar adecuado y después lo vendemos, digamos, cuando juntamos un volumen significativo, lo vendemos en el mismo estado que se recibe. Pero bueno, forma parte, no es el corazón, digamos, de nuestra actividad, sino que forma parte de la solución completa a los distintos municipios y comunas. Lo mismo el caso, por ejemplo, del tetra, de los envases de tetra. Si bien ahí hemos logrado, digamos, tener un flujo medianamente continuo, porque le hacemos el retiro de residuos y materiales a algunas industrias lácteas de la zona. Entonces ahí, digamos, nos llega material tetra, digamos, que excede la cuestión del postconsumo, sino que son restos, digamos, del proceso industrial. Es el caso nuestro. Gracias, Eugenio. Y para cerrar, Sonia, ¿tenés algún comentario al respecto? Ya que ustedes se dedican específicamente a plástico, ¿a veces reciben otros materiales y los pasan? Sí, sí, también me pasa mucho con el PET, que hay veces que lo recibimos y tenemos contactos con otras empresas y si está enfardado
no lo lavamos, sino que es un pasamano o se puede aplicar un trueque. Excelente, muchas gracias, Sonia. Bueno, y si no hay ninguna otra consulta, quería agradecerles tanto a Eugenio como a Sonia, bueno, a Maca y a Nico de Conexión Reciclado, y bueno, también de Siempre Como Yo, y bueno, Lupe por organizar todo desde lejos, y bueno, y a todos los participantes por sumarse hoy, y esperamos que bueno, haya sido de utilidad, entender mucho más detalle toda la problemática del reciclado de plásticos. Muchas gracias. Bueno, esto está grabado, así que por cualquier consulta o alguien que no pudo participar, le podemos pasar el link para que lo puedan revivir. Muchas gracias y buena semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Saludos.